Costa Rica se presenta al mundo como un paraíso verde, lleno de playas vírgenes, selvas intactas, pero en las que también hay un secreto, pues se presenta una guerra silenciosa. La mayor amenaza pienso que la contaminación. Deberíamos de generar más arrecifes artificiales y invertir más en el mar porque realmente lo estamos contaminando muchísimo. Y es que el turismo masivo, la corrupción local y la falta de Estado han hecho que este gran negocio se haya convertido en una amenaza para la naturaleza. El turismo, si no viniera aquí, Costa Rica no se hubiera salvado porque ellos dejan mucha plata. El gobierno debería trabajar mucho en focalizar cómo educar a sus personajes que tratan estos animales de esa forma. Hoy desde Costa Rica abrimos una conversación sobre el estado del medio ambiente en este país. ¿Es un modelo de conservación o una fachada ecológica? Pongamos las cartas sobre la mesa. Y el desarrollo está haciendo que las playas haya altísima contaminación lumínica, que entren cuadraciclos y son playas de anidación. Existe la conservación, existe la preservación en el país. El problema yo creo que está radicando ya un poco fuera de las áreas protegidas del país. La solución tiene que ser un poco más integral. En Costa Rica hay un problema como de gobernanza horizontal, especialmente cuando vamos como al área marina. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A ver, ustedes que son expertos en todos estos temas ambientales, de la biología, en la fauna rica que tiene este país, ¿ustedes consideran que la biodiversidad de Costa Rica en este momento está realmente siendo amenazada o es un espejismo politiquero o con una agenda naturista internacional? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando realmente en este país ahora con toda esta diversidad que ustedes tienen, sobre todo en fauna en esta región? Interesante que lo ponga así. Yo creo que más bien está siendo más amenazada de lo que la política quiere aceptar. En muchas áreas la política como que se tira para atrás y dice no tanto, están exagerando, y yo creo que como biólogos de campo, bueno, yo soy bióloga de campo, vemos más amenazas que los políticos quieren aceptar a veces. Y esto solamente es, digamos, es una percepción de la política. ¿Ustedes piensan que esto tiene alguna agenda en particular o es simplemente desidia, falta de interés, incluso a veces la excusa de no tener presupuesto porque hay otras prioridades en el país? Me parece que no es tanto una excusa lo del presupuesto. Por los años de trabajar en la gestión pública, definitivamente incluso eso no permite procesos, ¿verdad?, de mejora en la parte de gestión ambiental en cuanto a la biodiversidad, por ejemplo, lo que están afectando los residuos, ¿verdad? Eso se despliega a raíz de las tarifas, los presupuestos. Entonces es muy limitado porque tampoco puede subir un presupuesto a raíz, ¿verdad?, de lo que eso se le puede elevar en la tarifa a los contribuyentes, ¿verdad? Y también eso pues limita también la gestión pública en ese aspecto. Sí, bueno, desde mi punto de vista yo siento que no es un problema solo que está pasando solo en Costa Rica. Evidentemente a nivel mundial la biodiversidad está en peligro. Cada vez más vemos más especies que están en extinción. El cambio climático, yo creo que es prácticamente evidente, ¿verdad?, que es algo que está sucediendo, que estamos afectando, ¿verdad?, los procesos climáticos, que tienen luego un efecto también sobre la misma biodiversidad. Más bien yo lo que veo es una agenda política tal vez del otro lado, ¿no? Muchas veces en los gobiernos vemos a las corporaciones petroleras, a las corporaciones que han venido causando muchos de estos problemas y que intentan más bien como distraer y que esos temas no sean los que se tocan, ¿verdad?, a nivel internacional. Entonces sí, yo creo que realmente la biodiversidad en Costa Rica y en el mundo está en peligro en este momento. Pero eso normalmente como que siempre hay un estigma con todo esto de la contaminación y con todo esto de la afectación de la naturaleza en diversos países. Pero en el caso de Costa Rica, que es un país que económicamente, bueno, digamos que no tiene un
PIB basado en un producto como el petróleo, por ejemplo, para otros países, sino que es un país que, bueno, que diversifica entre el turismo, la producción del café, etcétera, etcétera. Pero casi siempre muchas de estas infraestructuras son dominadas por empresas extranjeras en este país, ¿eh? Hasta el tema de los residuos, hay una famosa empresa canadiense que se ha encargado de eso. Es decir, aquí la empresa, o la famosa empresa de café internacional tiene haciendas aquí fuera de San José, museos del café, etcétera, etcétera. Entonces, en Costa Rica, ¿a ustedes piensan que está sufriendo precisamente la falta de regulación con estas empresas extranjeras que vienen un poco aquí como que no se sabe muy bien si hacen lo que les da la gana o de verdad los tienen, como quien dice, bajo la regla? Bueno, desde una perspectiva, bueno, también de la parte gubernamental, yo sí considero, por ejemplo, que las áreas silvestres protegidas pues ya tiene bastante cubierto la parte de conservación a lo interno de las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Entonces, por ahí yo podría decir que sí, sí existe la conservación, sí existe la preservación en el país. El problema yo creo que está radicando ya un poco fuera de las áreas protegidas del país, ¿verdad? Donde ya hay amenazas que son, como vos decís, de carácter regulatorio, de carácter también de sensibilización de la población en este sentido. Y eso también hace que pues, las zonas de influencia de estas áreas de conservación se vean afectadas, ¿verdad? Y eso genere pues, también ciertos riesgos a la biodiversidad local. Inclusive, bueno, hay unas... o tenemos especies incluso endémicas, ¿verdad?, en el país. Los compañeros que trabajan con tortugas saben lo delicado, ¿verdad?, que es a veces este tipo de especies. Entonces, creo que por ahí sí tendría que pensarse en trabajar un poquito o invertir también recursos, ¿verdad?, en la parte externa para seguir trabajando. ¿Cómo se logra un balance en ese aspecto? Por ejemplo, el tema de las tortugas es muy interesante. Ustedes tienen esta promoción de avistamiento de tortugas, creo que es en la zona de Tortuguero, que está más hacia el Caribe, pero también en una zona que está hacia el Pacífico, creo que se llama Opcional también, ¿cierto? Y ahí, bueno, unos compañeros de nuestro canal vinieron a hacer un reportaje hace poco y al final nunca vieron a las tortugas, el medio ambiente estaba afectado y nunca vinieron, ni encontraron huevos, ni nada. ¿Esto es consecuencia de qué? Porque por ahí muchos siempre, no sé si es facilismo, pero siempre culpan, por ejemplo, al turismo. Dicen, el turista es el que también está causando esto, porque también genera presión en las poblaciones para atender la demanda, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo lo ven? Creo que en Costa Rica sí hay problemas de regulación en cuanto al turismo desmedido. Nosotros hemos trabajado en playas a donde las autoridades, ¿verdad?, nunca llegan, a donde están las comunidades solos y vienen los turistas a ver las tortugas y no hay como ningún tipo de control, precisamente por esto, que a veces hay como faltas de presupuesto y así. Y esto también, ¿verdad?, juntado con todo el problema de infraestructura que se está dando, ¿verdad?, en las playas de Costa Rica, el tema de la gentrificación, de que hay municipalidades o gobiernos locales costeros, se da un problema donde hay como un turismo desmedido, ¿verdad?, y si hay algún tipo de falta de control. Entonces, yo siento que sí es algo que puede afectar. Tal vez, no digo que las tortugas se van a ir a la extinción por el turismo descontrolado, o sea, por este tipo de turismo, pero definitivamente sí puede hacer que las tortugas dejen de visitar X playa que está muy visitada. No sé, Verónica, que trabaja también más al norte en Guanacaste, donde hay más desarrollo, ya tal vez pueda darnos un poco más de... Sí, claro, el turismo realmente en las zonas costeras, el desarrollo costero, como lo llaman, tiene muchos niveles y hay niveles en los que las comunidades necesitan el desarrollo y puede ser completamente sostenible. Sin embargo, en Guanacaste es un perfecto ejemplo donde el desarrollo que se está dando realmente no es para la comunidad, es para las grandes industrias hoteleras o grandes empresarios, ¿verdad?, que nada más ven el área como perfecta para explotarla. Y el desarrollo está haciendo que las playas haya altísima contaminación lumínica, que entre en cuadraciclos y son playas de anidación. Tal vez no están dentro de un área silvestre protegida, entonces ahí se sale incluso de las manos del Ministerio de Ambiente, pero siguen siendo playas de anidación que deben de ser protegidas por ley. ¿Quién es el que da la orden para ejecutarla en este sentido? Bueno, El Ministerio de Ambiente, Ministerio, el Ministerio sí. de Ambiente en Costa Rica es el que se encarga de crear y de gestionar las áreas protegidas como tal. ¿Y por qué, y por qué piensan que no sé, no los escuchan a los científicos? ¿Qué pasa aquí? Que los políticos no terminan de tomar entonces este tipo de decisiones, porque si hay algo tan puntual como esto, como en esa zona, tú dices, a lo mejor las tortugas ni siquiera están viniendo ahora porque precisamente ven el medio ambiente contaminado, la presencia de personas extrañas. ¿De quién es la responsabilidad aquí?
¿O es que simplemente los gobiernos no están escuchando incluso la voz de los científicos expertos en el área? Creo que a veces se sale un poco de las manos porque en Costa Rica casi todas las playas llegan tortugas marinas a anidar. Casi, por lo menos de la costa pacífica, un 90% de las playas tienen arribo de tortugas a anidar. No en grandes cantidades como en Ostional, no playas, lo que llamamos índice de anidación o playas primarias, pero sí con anidación importante de especies que están igual en peligro. Hay partes en las que los estudios no iniciaron hace tanto tiempo, entonces los desarrollos hoteleros han tenido la libertad de no tomar en cuenta la anidación de tortugas en sus estudios de impacto, todo eso, y las municipalidades locales, que son las que en ese caso están gobernando o gestionando el desarrollo turístico en esas playas, tampoco han tenido tal vez las herramientas y en algunos casos el interés de que ese desarrollo sea de la mano con la sostenibilidad. ¿Y ustedes piensan que en ese caso las autoridades locales en este sentido están velando por el orden ambiental en este sentido o tampoco están haciendo nada para, digamos, no sé, regular un poco el turismo? Si es que es desmedido, no sé, el abuso, la contaminación, el tirar desperdicios. Bueno, ya significaría un proceso más integral, ¿verdad? Porque no podemos achacarle todo al MINADE, ¿verdad? O achacarle todo a la municipalidad, sino es un proceso de integración social, ¿verdad? Tanto es responsable el ciudadano, ¿verdad? Como del gobierno local, las diferentes instituciones, en velar por un desarrollo que sea sostenible, ¿verdad? Parte de esto, por ejemplo, es lo que pasa en Ostional, que ya durante muchos años las tortugas o la anidación de tortugas es como el eje central de la economía de esa comunidad. Y lo han logrado, digamos, al paso del tiempo, todavía mantienen ese tipo de economía y creo que hasta el momento han hecho pues, un trabajo considerable o bueno, ¿verdad? Porque todavía se da el fenómeno de arribada en esta playa. Sí, bueno, yo siento que así como decía Leandro, la solución tiene que ser un poco más integral. En Costa Rica hay un problema como de gobernanza horizontal, especialmente cuando vamos como al área marina. Como que en tierra, a lo largo de los años, Costa Rica ha hecho un muy buen papel teniendo sus parques nacionales y manejándolos. Ahora, bueno, los parques nacionales tienen ahora su propia serie de problemas, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia, o sea, es como una herramienta que ha sido muy útil. Pero a la hora de transferir eso a la parte marina, han habido muchos problemas porque ya viene otra entidad que es el Instituto Costarricense de Pesca, por ejemplo, que también influye en los recursos costeros, las comunidades de pescadores y luego el Instituto Costarricense de Pesca tiene sus intereses comerciales, el MINAE tiene sus intereses de conservación, el ICT tiene sus intereses turísticos, las municipalidades cambian cada 4 años, entonces por allá Cambian los planes. pueden cambiar los planes de un lado a otro en cuestión de días, ¿verdad? Y ahí es a donde, por eso es que ha costado que se avance mucho en el tema como de la conservación, tanto costera, ¿verdad? Como marina, ¿verdad? Muchos intereses de por medio y hace falta mucha coordinación integral entre todos los actores que tienen un rol ahí que jugar. Y piensan a lo mejor que el interés de la industria turística es uno de los principales, porque por ejemplo Verónica hablaba de gentrificación, sobre todo en esa zona, y me imagino que bueno, que si se han construido cadenas hoteleras, etcétera, resorts, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Un resort viene y compra un sector y tiene ya potestad y pasa a ser en propiedad privada, o la playa sigue perteneciéndole, no sé, a la comunidad. ¿Esto cómo se está dando? ¿Cómo se está regulando? ¿Saben más o menos? Bueno, las playas siguen siendo públicas. En el sector de los 150 metros públicos lo que obtienen es una concesión de la municipalidad en todos los casos o del ICT en otros casos. Y si ya compran más allá, ya es área privada. Sí, las áreas, digamos, las playas que se encuentran dentro de áreas silvestres protegidas Claro. son algo meramente del MINAE o SINAC, ¿verdad? Y las que están afuera, pues ya son potestad de las municipalidades o el ICT. Y ya ahí la regula la ley de zona marítimo terrestre, ¿verdad? Y protección de esos 150 metros. Y pues la idea, o por lo menos con el ICT, ellos tienen una certificación de sostenibilidad. Entonces creo que por ahí, ¿verdad? Es una de las alternativas de empezar a trabajar, digamos, estos desarrollos que ya puedan ser un poco más sostenibles en estos sectores, ¿verdad? Que tan amenazados se encuentran ya. Pero de imágenes que uno ha visto de estas zonas costeras, sobre todo creo que en este caso fueron más las del Pacífico, el problema de los residuos es altamente importante. He visto imágenes de
gente caminando y es residuo tras residuo. O sea, no es ni siquiera, no estoy hablando de 2 botellitas tiradas, no estoy hablando de toneladas de basura. Y esto, pero esto, primero que nada, ¿esto cómo sucedió? ¿Quién dejó que esto pasara? ¿Y qué pasa? Que no se hace nada, porque al final tienen que venir las mismas comunidades locales un poco de motus propia a tratar de limpiar. He visto de organizaciones, digamos, sin fines de lucro, que bueno, que van ellos mismos con bolsas y organizan una campaña para ir a recoger cosas, pero recuerdo haber visto incluso una vez un reportaje al respecto y cómo recogían basura en esta zona, pero encontraban juguetes de hace 18 años. Este juguete, mira, pero esto es una muñeca de hace 15, 18 años. ¿Cómo puede llegar a estar una muñeca plástica 18 años en esa zona y nadie haga nada? Sí, es que eso pasa, como decimos, aunque Costa Rica ha hecho como todos sus esfuerzos de mantener esta imagen y todo, aún tiene muchos problemas al interno, que por lo general son problemas a veces que la gente no ve. Y el río Tárcoles ahí de Costa Rica es uno de los más contaminados de toda la región centroamericana. Y sí, hace falta todavía, hace falta mucho trabajo en lo que es el manejo de residuos en Costa Rica. Tal vez Leandro nos pueda dar un poco más de información, pero sí, es un problema que todavía es vivo, ¿verdad? Y que sí, hay muchas playas a donde la gente toma las fotos y se ven los videos y la playa está limpia, ¿verdad? Pero vas un par de playas más abajo y eso es un... Está como esos videos memes de las redes sociales en donde te muestran, esta es la foto de Instagram, pero esta es la realidad. La realidad, exacto. Aquí en Costa Rica, bueno, el problema de los residuos es importante, ¿no? Pareciera que incluso he escuchado por ahí reportes en donde ya prácticamente están al límite, porque aquí lo que hacen es, bueno, enterrarlos, pero parece que ya ¿cómo le llaman a esta? Los rellenos están ya copados, e incluso uno de los más importantes, que creo que está cerca de San José, es precisamente de una empresa canadiense y... Claro, y digo, pero ¿y esto, o sea, en algún momento tiene que parar? ¿O el país tampoco es tan grande? ¿De qué? ¿Lo van a llenar de basura? ¿Cómo funciona? Bueno, inicialmente Costa Rica tuvo una transición, ¿verdad?, en el manejo de los residuos cuando se creó la ley 8839, por ahí alrededor del 2010. Sin embargo, yo siento que es una ley que nació sin dientes, por así decirlo. O sea, las municipalidades tienen que cumplir con lo que dispone la ley, pero no te facilitan los recursos, ¿verdad?, para cumplir lo que establece esa ley. Por ejemplo, habla un poco de las regulaciones que nosotros tenemos que, en dado caso, trabajar, hacer inspecciones, sanciones, ¿verdad?, pero ni siquiera tenemos la capacidad, y muchas veces, de tener un vehículo para hacer una inspección, ¿verdad?, ante una denuncia. Eso es una gran limitante. ¿Y de dónde se deriva eso? Precisamente todos los recursos de las municipalidades del país provienen de la recaudación tributaria por el concepto de recolección de residuos sólidos, o sea, el camión de la basura, la tarifa normal. Creo que es una gran limitante, ¿verdad?, que no se tomen las consideraciones presupuestarias o políticas necesarias a nivel del gobierno central, ¿verdad?, que le pueda dar más recursos a las municipalidades para trabajar el tema de residuos sólidos, ahora sí, como se debe, ¿verdad?, y con todas las regulaciones y recursos que... Pero ahí siempre va a venir el argumento de siempre, es que bueno, no hay plata y, ¿sabes?, tenemos otras prioridades, las campañas políticas, cosas muy importantes por las que no se puede... Hay recursos específicos, ¿verdad?, que son, por ejemplo, la ley de los caminos, la 8114, si no lo recuerdo bien. Ya son recursos que vienen específicos para los caminos, pero entonces te piden que trabajes residuos sólidos, pero ¿con qué recursos específicos? Si es nada más a lo que vos recuperás de la tarifa. Y no le puedes subir al contribuyente mucho la tarifa, ¿verdad? Tampoco. ¿Y no será que aprovechando esa imagen de Costa Rica, que es muy, muy conocida a nivel internacional, sabe que muchos de los turistas que vienen de acá vienen sobre todo de los países europeos nórdicos y de Estados Unidos, que les gusta el conservacionismo, y mucho se habla siempre de Costa Rica en organizaciones internacionales? ¿No será que existe, o a lo mejor ya existe, y estoy hablando aquí tonterías, pero de repente no existe la iniciativa de pedir ayuda internacional, es decir, buscar un fondo ya de todas estas organizaciones internacionales que les encanta hacer reportes y llenar páginas hablando de lo linda que es la biodiversidad costarricense, pero que a la hora de que, bueno, pero ayúdenos un poco porque sabe que aquí no tenemos recursos, le diga, no, es que ves que es que ya no, pues no tenemos plata. ¿Eso pasa aquí? ¿Ustedes han escuchado de ese tipo de iniciativas a nivel internacional o es algo que ni siquiera se han planteado? No, eso pasa aquí. Pues de hecho, la mayoría de fondos que en Costa Rica se utilizan para trabajar
trabajar en conservación, yo podría decir que vienen de afuera, y para trabajar estos temas ambientales vienen de afuera. Pero sí, bueno, recientemente yo creo también que, y para nadie es un secreto, que el gobierno, ¿verdad? Y la imagen que ha estado intentando dar nuestro presidente cada vez se aleja un poco más de la imagen ambientalista que tiene en Costa Rica, ¿verdad? Y ese es como uno de sus objetivos, ¿verdad? A veces parece. De hecho, bueno, recientemente en una reunión de las Naciones Unidas que hubo en Francia, que era para tratar temas de conservación marina, y ahí estuvo el presidente dando discursos. Costa Rica fue muy criticada por esta misma razón, porque el presidente llega y dice que está haciendo todo bien, que en Costa Rica todo es perfecto, ¿verdad? Pero cuando se ve al interno todavía hay muchos problemas sucediendo. ¿Y qué piensan ustedes a la hora de, bueno, cuando viene sobre todo el turista acá, cuál es el granito de arena que puede aportar entonces, digamos ya en micro, ¿no? Porque bueno, siempre claro, nos vamos a lo macro, al presupuesto, a la ayuda internacional, a la intervención estatal, pero en lo micro, ¿qué se puede hacer por lo menos para tratar de ayudar un poco ustedes que desde el punto de vista del conocimiento científico se dan cuenta de factores que a lo mejor son imperceptibles, ¿no? Para otras personas. De repente yo no me doy cuenta que dejar un vaso plástico ahí, digo, ¿y qué tiene que ver el vaso plástico con las tortugas? ¿Y en qué le va a afectar a la tortuga que yo deje un vaso plástico aquí? ¿Qué se puede promover más en lo micro, tanto a nivel interno como al extranjero que viene para acá? Creo que hay muchas opciones y más de las que uno piensa más bien, porque el turismo responsable es un factor muy influyente, ya que el sector turístico responde a las necesidades o a los quereres del turista. El turista puede informarse sobre las actividades que va a hacer para hacerlas de forma responsable, que si va a ir a hacer un avistamiento de tortugas, ¿dónde se puede hacer? Si es una zona protegida, ¿a quién le debo pagar para entrar a esa zona protegida? No entrar de ilegal, por decirlo así. No andar viendo cómo me subo encima de la tortuga, cómo la agarro. Eso aplica muchísimo para la vida silvestre en general, que si uno va a interactuar de cualquier forma con la vida silvestre, no alimentar a la vida silvestre, no andar tocándola, agarrándola, posar para fotos, todo ese tipo de cosas. Y al hacer eso, el mismo sector turístico que ofrece ese tipo de actividades va a ver que no tiene que hacerlo más, no tiene que ofrecerlo más, y ya eso va a generar un cambio. ¿Y ustedes piensan que, por ejemplo, los organizadores, los operadores de tours aquí en Costa Rica, un poco como que le falta un poquito de mano dura en ese sentido? Son muy complacientes con el turista, como que, ay, no le vamos a decir nada para que no diga que lo tratamos mal en Costa Rica y no venga más. ¿Le pasa un poco de esto, un poco de que falta a lo mejor también un poquitico de mano dura desde los operadores de tours acá? Creo que también, digamos, eso depende del enfoque que se le esté dando al turismo según la región, ¿verdad? Por ejemplo, existen regiones en el país que son súper sostenibles, tienen ya los turistas, digamos, que llegan concientizados desde que ingresan a las playas. Incluso hasta tienen programas ya de voluntariado con los mismos turistas. Ya van a las playas, por ejemplo, y ya llevan a los turistas a recoger los residuos, por ejemplo. Pero existen otras regiones o localidades del país, ¿verdad?, que es otra realidad completamente. Sí, porque el turista que viene a este país mayoritariamente pareciera ser un turista, entre comillas, interesado por la naturaleza. Casi siempre cuando vienes a un vuelo, sobre todo de Europa, de otras regiones, siempre viene es con aquellos tremendos bolsos atrás y se bajan y ya tú lo ves que esto no paran ni siquiera en San José. Llegan a San José y ya se pierden por ahí, por la selva y por la jungla y por las otras zonas del país, y reaparecen 10 días después todos picados por mosquitos, obviamente. Sí, claro, yo siento que ese es el turismo que hay que promover, digamos, porque bueno, en Costa Rica viene todo tipo de turista también, ¿verdad? Y hay zonas donde también se ve mucho ese turismo destructivo, y la misma gente que quiere promover eso. Por ejemplo, también ahí en Nacional tienen un grupo de locales que se llaman ahora los covirenas, ¿verdad? Que son estos grupos de las comunidades locales que andan vigilando que la gente cumpla las leyes, ¿verdad? Y las reglas. Y ellos están regulando el ingreso de los perros al refugio de Nacional, que es prohibido. ¿Verdad? Pero claro, todos los turistas llegan con sus perros, ¿verdad? Y los amigos que viven ahí, mi perro tiene que ser libre, quiere andar por la playa, ¿verdad? Y este grupo local andaba poniendo multas y diciéndole a la gente, aquí los perros no pueden pasar. Entonces yo creo que sí hace falta un poco de mano dura en algunas zonas, y tomar como ejemplo también algunas zonas donde se ha hecho muy bien el trabajo, como dice Leandro. Hay lugares en Costa Rica donde el turista llega ya educado, ¿verdad? Y utilizar esas zonas como ejemplo para expandirlo al resto del país. Y sí, no, bueno, y además que cuando vengan a este país, que es obviamente uno de los más biodiversos de todo el planeta, pues obviamente hay esa conciencia
también de respetar un poco las leyes, ¿no? Porque a veces yo creo que vienen muchos extranjeros que ya de por sí como que vienen mirando un poco por encima del hombro y como que sienten que, bueno, aquí yo pago y hago lo que quiero. quiera. Y no es la idea, sobre todo en un país como este tan diverso y que de verdad depende, incluso su economía depende muchísimo del turismo y de explotar esa riqueza. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí con nosotros para conversar en Cartas sobre la Mesa. A ustedes los espero la próxima semana por aquí, por Español. Vamos a continuar en Costa Rica con más debates en Cartas sobre la Mesa. Que tiene que ser equilibrado y controlado tanto el ingreso de los turistas para no venir atropelladamente. Yo elegiría la conservación, ¿verdad?, y el ecologismo antes del turismo.